Vamos a estar haciendo un recuento de todas las cosas que me sorprendieron de mi viaje aquí en Polonia. Que los polacos son un poco como cerrados, pero no nada más fue el Papa Juan Pablo II que estudió aquí, porque hay otro personaje histórico muy importante para la historia de la humanidad y para la historia de Polonia, que manejan con unas velocidades que ni se pueden imaginar. Bueno, el último punto que quería hablar es acerca de un tema tabú, como que prohibido hablarlo, no se habla de eso. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, vamos a estar haciendo un recuento de todas las cosas que me sorprendieron de mi viaje aquí en Polonia. Y es que si todavía no has visto los videos anteriores, te invito a verlos porque en cada uno de ellos te cuento toda la historia de este increíble país que además afectó la historia precisamente del mundo entero. Y si quieres saber por qué y cómo fue, tienes que ir a ver todos y cada uno de los episodios que ya tienes disponible en este canal de YouTube. Y bueno, justo ahora me encuentro en una de las entradas hacia la Catedral de Wawel. Es este edificio muy bonito que tengo aquí detrás de mí, que ya lo vamos a estar viendo en detalle. Y para confirmar que estoy en una catedral, tenían que sonar las lindas campanas. Y bueno, la primera cosa que me sorprendió de este país, y siendo mi primera vez en Europa del Este, fue el idioma polaco. Y es que no sé si lo saben, pero Polonia es uno de los pocos países con idioma eslavo. Y realmente es muy difícil de entender porque no tiene nada que ver con mi idioma materno, pero la ventaja es que muchas de las personas con las que he tenido que interactuar por lo menos entienden inglés y a través de ese idioma es que me he podido comunicar. Pero no deja de ser interesante el idioma porque además es muy diferente a lo que he estado acostumbrado a escuchar en otros países tanto de América como de Europa en los que he estado. Y a mí en lo particular me gustan muchísimo los diferentes idiomas, las diferentes culturas, y escuchar un idioma diferente totalmente, pues para mí es un agrado. Y aquí les voy a dejar seguramente algunos ejemplos de cuando me he tenido que comunicar o cuando he escuchado acerca del idioma para que ustedes también oigan un poquito más. Pozdrowienia z Polski dla Wenezueli. Thank you. And one thing, if we can. Hi. Hi. Super. 26. Okay. 50. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Okay. To jest paragon. Thank you. Thank you. Bueno, en este momento nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Cracovia y es aquí donde va a finalizar nuestro viaje por Polonia y estamos a punto de entrar a esas lindas calles para hablar acerca de los siguientes puntos que me sorprendieron de Polonia. Hablando de lugares increíbles y muy bonitos que tiene este país, justamente estamos pasando por la calle más antigua de toda Cracovia, es esta de aquí. Tiene muchos edificios increíbles, muy bien restaurados, está pero muy bonito. A ver, ¿por qué les digo que el idioma es complicado? Porque a la hora de comprar comida, que es nuestro segundo punto, se hace bastante difícil entender los menús y tratar de decir los nombres de las comidas, sobre todo cuando uno es un viajero que quiere probar las cosas típicas del lugar, pues no hayas la manera de cómo explicar si la persona no habla inglés. Y ese es precisamente nuestro punto número 2 acerca de la comida de Polonia. Y increíblemente, yo no sabía qué esperarme acerca de la comida de Polonia, de verdad que fue una total sorpresa. Sí que siempre uno investiga un poco acerca del país cuando lo va a visitar, pero a mí en lo particular, además de investigar un poco acerca del país, me gusta que el país me sorprenda, de conseguirme con sorpresas, y precisamente la comida fue una de ellas y me encantó. Todo lo que probé estuvo genial, a pesar de que mucha de la comida típica no contiene producto animal por causa de, bueno, de mucha historia del país que lo estuvimos explicando en videos anteriores. Mucha de la comida típica es vegetariana o es vegana, pero increíblemente tiene unos sabores porque llevan años con esta tradición culinaria y de verdad que increíble la comida. Estuvimos probando unas especies de pizzas, como yo le digo, la pizza polaca, que todo eso lo estuvimos probando en otros videos y de verdad que me sorprendió. Y ese es el punto número 2. Y no pueden dejar de probar la comida una vez que lleguen a Polonia y estén en Varsovia, estén en Cracovia o en la ciudad que ustedes quieran visitar aquí de Polonia. Tienen que probar la comida típica porque de verdad es una experiencia totalmente nueva y vale la pena. Y además de ser sabrosa, es muy pero muy barata, sobre todo en los bares de leche. ¿Qué son los bares de leche? Pues tienen que ir a ver mi primer video para que entiendan más acerca de ese tema. A ver.
bueno. Vamos a agregarle salsa, que es lo particular de aquí, ¿no? Y vamos a probar a ver esto. Está bueno. Está muy buena. Es una sopita de tomate. Es tan suavecito que miren, apenas la agarro se deforma. Está calientita. Ahora vamos a ver qué tal sabe, porque el relleno al parecer es mermelada. ¿De qué? Creo que es de fresa. Vamos a ver. Sí, aquí vi el sabor, el color. Demasiado buena. Chicos, esto está increíble. El pan está... Sí, pruébenlo porque está riquísimo. Sí. De verdad, si no estuviera rico, te lo decimos. Está muy rico. Mire, y hablando de comidas, esta es una comida típica. Son como unas roscas. Parece un pan, ¿verdad? Así en forma de rosca. Puede llevar frutos secos, puede llevar queso así gratinado. Está bastante bien, es una comida bastante buena y es típica de aquí de Cracovia. Bueno, y aquí les practico un poco de mi polaco. Esa comida precisamente se llama odbajanet, así se llama, y es típica de aquí de Cracovia. Para mí representa muy bien el carácter de los polacos. ¿Sí? Se le nota. Porque es que lo ves y aquí pareciera que le hubieran dicho sonríe para la foto, ¿no? Pero es más complejo, ¿no? ¿Quién era él? Su nombre, Józef Tittl. Él, cracoviano, aunque su familia de origen alemán. Era doctor pues, de medicina, muy importante, y fue nombrado por los austriacos como rector de la Universidad de Cracovia. Cuando él es rector allí se da cuenta de que la universidad tiene un problema, y es que si bien es cierto que los austriacos promovieron la educación e incluso metieron mucho dinero a la universidad, prohibieron la educación en polaco. Sí, la educación era en alemán. Y él se da cuenta de eso y lo que hace, como un patriota que era, fue empezar a meter asignaturas en polaco ahí por debajo de cuerda. Esto hizo que lo echaran de la universidad, salió por la puerta de atrás. Y la respuesta de los cracovianos fue elegirlo como alcalde de Cracovia. Y siendo alcalde, siempre se preocupó por el bienestar de los ciudadanos. Entonces, eso sucede muchas veces con los polacos, que nos dan esa idea de que son muy serios y sientes que te regañan. Pero en realidad no, hay que darle la oportunidad, porque luego de que un polaco te abre la puerta no te la vuelve a cerrar nunca en la vida. Son súper entregados a esas relaciones. Entonces, por eso les digo que uno lo ve y dice, uy, qué miedo este señor, pero en últimas ahí entregado y en la primera línea por su gente, ¿no? Y justamente acerca de los polacos es mi siguiente punto, y es que realmente coincido con lo que dice el guía, y es que los polacos se ven así como muy cerrados, como muy serios, con una cara así bastante seria, como que no te van a permitir interactuar mucho con ellos, y lo hemos notado cuando hemos comprado cosas, cuando hemos ido a sitios turísticos, como que no tienen esa afinidad con la gente desde el primer momento sin conocerte, ¿saben? Que por lo menos nosotros los latinos, como que bueno, agarramos confianza rápido o quizás agarramos confianza de más, pero eso no se ve aquí. Así que se vienen videos increíbles. Hello, Hello. I'm from Poland. Yeah. I love you. I love you. I love you. Y aunque normalmente en Europa puede ser así, en mayor o menor medida dependiendo del país que te encuentres, aquí en Polonia se ve un poquito como más fuerte esa pared que te ponen, pero como bien dice el guía, y también lo hemos notado, es que una vez que te abren la puerta y entran en confianza, como que ya es diferente la relación, como que ya entran más en confianza, te permiten como que adentrarte más en su mundo, en su vida, pero sin embargo es un punto importante acatar que los polacos son un poco como cerrados, como que bueno, con un paso adelante y otro atrás, como que cuidándose mucho de a quién le permiten allí estar cerca de ellos. Y viendo la historia por la que pasó este país a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, y que hasta en un punto de la historia este país desapareció como nación, porque es que siempre estuvo invadido por alguien, siempre alguien quería tomar este país como propio. Entonces ya entiendo por qué el polaco es así de cerrado, como que no te voy a dar mucha confianza, no sé con qué intenciones vienes, ya estamos cansados de que se aprovechen de nosotros. Entonces quizás esa reacción sea debido a toda su historia y que te lo estuve contando en videos anteriores. Tenemos que hablar acerca de los personajes históricos e importantes de este país, como lo fue el Papa Juan Pablo II, que nació aquí en Polonia, y en el que justo aquí se encuentra una ampolla de su sangre en esta catedral, en la más importante de aquí de Cracovia, y es en la catedral de Wawel. Y también podemos ver lugares increíbles
como este. Bueno, miren, y los traje a este lugar porque este es el primer edificio de la famosa Universidad de Cracovia. Fue este el primer edificio que perteneció a la universidad. Y el dato más interesante, o los dos datos más interesantes, y hablando acerca de personajes famosos e importantes de Polonia, es que justo en este edificio que ustedes tienen en sus pantallas en este momento, estudió el Papa Juan Pablo II. Así es, fue aquí donde estudió teología. Pero no nada más fue el Papa Juan Pablo II que estudió aquí, porque hay otro personaje histórico muy importante para la historia de la humanidad y para la historia de Polonia, y es que aquí también estudió Copérnico, Nicolás Copérnico. Recordemos que Nicolás Copérnico fue un astrónomo que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Y resumiéndoles esa teoría, él fue el que dijo que la Tierra no era el centro del universo y que nosotros estábamos girando alrededor del Sol. ¡Wow! ¡Qué bonito el centro de aquí de la ciudad de Cracovia! Miren esto, qué lindo. Esta plaza está increíble, muy pero muy bonita. Y la tenemos prácticamente para nosotros solos debido al tema de pandemia. Mucho del turismo aquí en Polonia ha bajado significativamente, como en muchos países. Pero bueno, deseando muy pronto que esto termine y que podamos ver otra vez las ciudades con todos los turistas curiosos que quieren conocer más acerca del mundo, así como yo. Bueno, esto es algo de lo que hemos estado probando en otros videos. Son como unas especies de donas las que les hablaba y vienen con diferentes rellenos. Por ejemplo, miren esta. Miren el tamaño que tiene y vale apenas 4 zlotys. Y es que precisamente acerca de lo barato que son las cosas es la siguiente cosa que me sorprendió de Polonia, y son sus precios. O sea, la comida es relativamente económica, sus servicios son relativamente económicos si lo comparamos con otros países que pertenecen a la Unión Europea. Así que me parece un país bastante bueno para venir a visitar, porque se van a ahorrar mucho dinero en muchas cosas, sobre todo en el hospedaje, porque nos hemos quedado en lugares bastante buenos y muy económicos, a diferencia de lo que costarían esos lugares con otros sitios que ya hemos estado. La mediana tiene un precio de 19.99 zlotys, que son $5, y la grande tiene un precio de $6.50. Yo creo que está bastante bien. Fíjense que esta vale 4 zlotys, esta vale 3.80, esta vale 4, o sea, son realmente muy baratos. Y eso nos lleva al siguiente punto. Otra cosa que sin duda alguna tiene que estar en este conteo, y es el siguiente punto, es acerca de la historia que tiene Polonia como nación desde su surgimiento hasta los últimos acontecimientos, hasta la actualidad, y todo lo que vivió Polonia durante todos esos siglos. Es increíble, y parte de esa historia la estuvimos hablando en los videos anteriores, donde les estuve contando todo lo que representó este país para el resto del mundo y cómo es que afectó que Alemania invadiera Polonia al resto del mundo, lo que eso representó en la Segunda Guerra Mundial. Todas esas historias que les estuve contando son increíbles, te dejan, bueno, un sinsabor de todo lo que vivió Polonia durante los años de la Segunda Guerra Mundial y también años anteriores a la Segunda Guerra, porque todo eso vino a consecuencia de lo que sucedió en el pasado. Entonces, bueno, es algo de lo que tenemos que tener muy en cuenta porque nos afectó a todo el mundo. Es algo que les mencioné en esos videos y que es bueno reflexionar acerca de eso y cómo la historia, por muy pequeña que sea y por muy separados que estemos del lugar de los acontecimientos, cómo eso puede afectar al resto del mundo. Y precisamente ese punto del que les hablé anteriormente acerca de la historia del país fue lo que realmente después me sorprendió de verlo tan bonito, de ser un país que está totalmente reconstruido, un país que surgió de sus cenizas y que, por ejemplo, la ciudad de Varsovia fue arrasada en más de un 90%, o sea, la ciudad de Varsovia se desapareció totalmente y sin embargo, con los esfuerzos de los polacos lograron reconstruirla. En cambio, Cracovia, por ser sede de los
los alemanes, por ser sede de la Alemania nazi, ellos como vivían aquí no les convenía destruirla, y por eso es que quizás vemos la diferencia entre Varsovia y Cracovia, que en Cracovia existen muchísimas edificaciones, la ciudad es muy linda, está muy bien conservada y podemos ver edificaciones originales. Además de eso, me sorprendió muchísimo, y algo que tiene que ver es con el país como tal. O sea, el país es bellísimo, tiene campos por todos lados, o sea, tiene zonas boscosas increíbles. Estuvimos pasando por muchísimas de ellas en los diferentes lugares que nos fuimos dirigiendo para grabarles los diferentes videos, y recorriendo de esa manera el país me pude dar cuenta de lo bonito que era, de sus paisajes, de los campos, que sobre todo hay muchos campos, y de verdad que no tenía ni idea de cómo lucía Polonia, porque siempre asocié Polonia con lo de la Segunda Guerra Mundial, con esa historia. Un país increíble, muy bonito, y que sin duda alguna tienen que sacar el momento para venir y conocerlo. Si quieren saber más detalles acerca de la ciudad de Cracovia, todos los lugares que no se pueden perder de visitar, todo lo que esconde esta ciudad, tienen que ir a ver el video de Angie, que se los está grabando justo allí delante de ustedes, y lo tienen en la descripción de este video. Por cierto, hablándoles acerca del idioma, y que se los escuché hablando allí a los muchachos, es la palabra que ellos utilizan para decir como que ok, ok, o sí, sí, es dobra, dobra. Ellos, para expresarse de esa manera, como el ok, ok, es dobra, dobra. Y es la única palabra que hasta el momento me ha quedado clara como para repetírselos. Yeah. Yeah. Bueno, y acerca de eso es nuestro siguiente punto, y es que Polonia pertenece a la Unión Europea. Sin embargo, no usan el euro como moneda de pago. O sea, aquí en este país de la Unión Europea no se utiliza el euro. Ellos tienen su propia moneda que se llama el zloty, y por ejemplo tengo un billete aquí del que les estuve hablando a detalle en el video de primeras impresiones. Aquí tengo 20 zlotys, que equivalen a unos $5 aproximadamente. Bueno, nos tuvimos que venir corriendo el carro. Yo estoy comiendo, como pueden escuchar, y estos son mis pierogis. De carne los elegí esta vez. Este plato, que ya yo me he comido dos, salen 15 zlotys. Está bastante completo, está bastante bueno, la verdad. Y justo nos vinimos al carro porque vamos a ir a uno de esos lugares que tiene Polonia y que no pueden perderse por nada del mundo. Y aprovechando que estamos en las carreteras polacas, este es uno de los puntos que también quería decirles que me sorprendió, y es la forma de conducir de algunas personas en Polonia, y creo que puedo decir que de un gran porcentaje, porque me lo confirmó y todo el guía, que manejan con unas velocidades que ni se pueden imaginar. Cuando nosotros veníamos de Varsovia hacia Cracovia, y en los diferentes puntos pasamos por las autopistas, y amigos, o sea, la velocidad con que van en las autopistas es de más de 200 kilómetros por hora, fácil 240, 220, 230, y realmente me sorprendió verlo. Eso sí, dentro de la ciudad son muy cuidadosos, respetan los semáforos, respetan todo, los pasos de peatones, todo eso, pero en las autopistas me llamó mucho la atención ese tema, a pesar de que muchos tramos de la autopista obviamente te indican el límite de velocidad, en otros no tanto, pero o sea, me quedé hasta con la duda de si hay límites de velocidad o no, porque, o sea, me dejó con la boca abierta. Si quieren saber exactamente el lugar donde nos encontramos, ¿Y a dónde vamos? Angie les está grabando un video acerca de las minas de sal de Bieliczka. ¿Es? Bieliczka. 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 Y vean todas las escaleras que tenemos que bajar hacia allá abajo. No se ve el fin. Wow. Estos son la clase de lugares increíbles que se pueden conseguir aquí en Polonia, y que lo hace un país increíble de visitar. Además, por eso lo incluí en este conteo de las cosas que me sorprendieron de Polonia, porque sin duda alguna fue una total sorpresa.
Bueno, realmente el sitio es increíble, no se lo pueden perder. Vayan a ver ese video que lo van a encontrar en el canal de Angie. Entre tanto, nosotros seguimos con nuestro cotejo. Justo ahorita nos vamos hacia el aeropuerto porque necesitamos hacernos la prueba PCR. Salimos mañana, entonces necesitamos tener la prueba PCR con la mayor anticipación posible. Nos gusta hacerla lo más cercano al viaje posible. Entonces, bueno, vamos para allá porque ahí es donde las están haciendo y las entregan en 24 horas. Así que perfecto. Y eso sí, estamos como a 20 minutos del aeropuerto, pero por la fila de carros que hay, pues nos vamos a demorar unos 20 minutos más aproximadamente. Bueno, ya estamos aquí en la zona del aeropuerto y justo aquí al lado hay unos cubículos que es donde te están haciendo la prueba PCR o la que vayas necesitando. Voy a averiguar todo y luego les cuento a ver qué tal. Bueno, ya está cayendo la tarde, nosotros nuevamente en el centro de Cracovia porque queríamos dar como un paseo así nocturno, un paseíto para además también comer algo así de cena, comernos un dulcito, no sé, vamos a ver qué tal antes de terminar este conteo de las cosas que me sorprendieron de Polonia. Y la última es un poco controversial, es un tema que me lo estuvieron comentando, ¿verdad? Y que quería llevárselos a ustedes. Bueno, el último punto que quería hablar es acerca de un tema tabú. Y es que es un tema tabú porque es totalmente como que prohibido hablarlo, no se habla de eso. Y nos lo confirmó tanto guías polacos como no polacos. Y es acerca del antisemitismo que hubo antes de la guerra, que ya había en Polonia, que hubo durante la guerra y después de la guerra por parte de los propios polacos. Y es que nos dicen que ya eso existía un poco, ya existía un poco de antisemitismo antes de la llegada de los alemanes aquí a Polonia. Realmente la comunidad judía vivía bajo ese yugo, como quien dice, bajo esas prácticas, si podría decirle, y es algo de lo que realmente no se habla, porque uno no escucha hablar ni lees acerca de ese tipo de cosas, ni acerca de ese tipo de noticias, y realmente es un tema difícil de tocar, pero es una realidad que existe y que existió y que la historia así lo dice. Y me sorprendió mucho saberlo. Obviamente no todos los polacos, ni la mayoría de los polacos estoy seguro que son así, o pensaban así de esa manera, o lo siguen pensando, pero sí que es una realidad de un grupo en el que todavía hay ese tipo de conducta. Y otra cosa que tiene relación a eso es que, por ejemplo, después del término de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los polacos culpaban a los judíos por todo lo que pasó en la guerra. O sea, les echaban la culpa a ellos de que fueron los causantes de todo ese sufrimiento que vivió el pueblo polaco por causa de ese ensañamiento que tenía Hitler hacia los judíos y que ellos la pagaron juntos, pues. Pero son temas tabú, son temas que no se hablan y que realmente están allí. Quería llevárselos a ustedes porque si no vienen al país y no se los cuenta un propio polaco, pues no van a saber acerca de estas historias. Y me gusta contarles todos los detalles de lo que yo aprendo y las experiencias de lo que me cuentan en los diferentes lugares a los que voy. Y bueno, con ese último dato que me sorprendió de aquí, de Polonia, despido el video de hoy y despido también el destino, porque este va a ser el último video de la serie de Polonia. Yo espero que les haya gustado cada uno de los videos, y si no se vieron los anteriores, por favor tienen que ir a verlos, no se pueden perder todo ese material que estuvimos recopilando, todos esos sitios que estuvimos visitando y que tienen una historia para contar, y una historia muy importante. Si quisiera saber en los comentarios cuál fue esa cosa que a mí me sorprendió, que a ti también te sorprendió más que cualquier otra cosa. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde la ciudad de Cracovia, en Polonia, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.